Hola a todos. Hoy es jueves, 10 de abril de 2026. Nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Encantado de estar de vuelta. Permíteme empezar por la situación actual de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Por lo que hemos oído hasta ahora, parece que Donald Trump y la gente de su administración están de algún modo divididos. Algunos de ellos, la mayoría, o al menos quienes apoyaron a Donald Trump, la familia Adelson y ese grupo de personas, están presionando a Trump para que vuelva a atacar a Irán. Estas son las filtraciones que nos han llegado desde Washington hace apenas unas horas. Y, por otro lado, está la situación económica y cómo el secretario del Tesoro de Estados Unidos intenta ejercer presión sobre la economía iraní. Y esto es lo que dijo Scott Bessent respecto a la estrategia que están siguiendo. Y dentro del país, estamos colaborando con nuestros aliados del Golfo, que después de haber sido atacados durante casi 40 días, están mucho más dispuestos a compartir la información sobre las cuentas bancarias de los miembros del régimen iraní en sus territorios. Estamos contactando con bancos, incluidos bancos chinos, para recordarles que cualquier bien iraní y su compra están prohibidos, que los dólares implicados serían sancionados y que presionaremos para aplicar sanciones secundarias si surge algún problema. Así que los países del Golfo, sí, parte de eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que está pasando con el caso de Emiratos Árabes Unidos. Parece que han decidido y lo han anunciado que van a salir de la OPEP. Y eso de alguna manera podría ayudar a Donald Trump y a su administración. Por otro lado, Trump argumentaba que si Irán no puede exportar su petróleo, sus pozos van a explotar y todo va a quedar devastado en Irán. Y esto fue lo que publicó ayer el presidente del Parlamento iraní. Dijo: llevamos 3 días y no ha explotado ningún pozo. Lo extenderemos a 30 y retransmitiremos el pozo en directo desde aquí. Y ese es el tipo de consejos absurdos que recibe la administración estadounidense de gente como Scott Bessent, que también impulsó la teoría del bloqueo y llevó el precio del petróleo a 120. El siguiente paso, 140. El problema no es la teoría, es la mentalidad. Richard, déjame empezar contigo y con tu visión de lo que está pasando. Están intentando presionar a la economía iraní. Scott Bessent lo dijo, y eso ya ocurría incluso antes de que empezara esta guerra, con aquellas protestas en Irán, luego los disturbios en Irán. Todo gira en torno a ejercer una gran presión sobre la economía iraní, desestabilizarla desde dentro y después derribar al régimen iraní, el llamado régimen. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual? Porque, de alguna manera, están hablando de la economía iraní como si este bloqueo representara una nueva oportunidad para la administración Trump, lo cual no parece ser el caso si miramos lo que está ocurriendo, por ejemplo, entre Irán y Pakistán. Pakistán ha abierto 6 líneas de comunicación a través de su territorio. Los petroleros llegan a Pakistán y luego cruzan por tierra hacia Irán. Esa es la realidad de lo que está pasando con el bloqueo. ¿Cuál es tu visión, Richard? Bien, déjame empezar haciendo un comentario aún más contundente sobre Scott Bessent que los que he hecho antes. Más allá de la vergüenza que me produce ese tipo, su servilismo ante cada capricho del señor Trump es claramente lo que le consiguió el puesto. No hay otra explicación posible. Y tomarse en serio una tras otra de sus declaraciones es, en mi opinión, una pérdida de tiempo. No hay nada ahí, salvo fanfarronería. Es la misma fanfarronería que copia del señor Trump. Muchas amenazas, muchas advertencias terribles y muy pocos resultados. Todos deberían recordar que el señor Trump pensaba que podía resolver el problema de Irán en un día o en una semana. Iba a hacerlo justo después de ser elegido, como parte de ese "no más guerras" con el que hizo campaña.
Todo eso era pura fanfarronería. Todo eso resultó ser tan falso como un billete de $4, que para quien no entienda la broma, hace gracia porque no existe tal cosa. Es lo mismo con el señor Bessent. Dice que va a hacer un boicot y ya hemos avisado a los bancos chinos. Seguro que los pobres banqueros en China están temblando porque el señor Scott Bessent y el señor Trump han lanzado sus amenazas. ¿Sabéis cuántas amenazas contra China han hecho en el último año y medio? 50. Y casi todas se han retirado o no han tenido ningún efecto. No han pasado de ser palabras. Bien, ahora vamos a centrarnos en la situación actual. Estados Unidos garantizó a todo el mundo, y sobre todo a sí mismo, que podía resolver el problema de Irán con una guerra corta y limpia. Ya sabéis, como la guerra de 12 días del pasado junio. Entrarían allí, asesinarían a un líder político o religioso, al Ayatollah Khamenei, por ejemplo, y el gobierno se derrumbaría. Irán se dividiría en 5 países, todos ellos añadidos a los estados del Golfo, dirigidos por gente local elegida por Estados Unidos. Y quizás se permitiría a Reino Unido tener uno, en honor a la visita del rey Carlos. Ese es el nivel de mentalidad con el que estamos tratando aquí. Y eso resultó ser, como tantos de sus sueños, irrealizable. No pudieron hacerlo, lo entendieron mal, no comprendieron los drones que tienen los iraníes, ni los misiles que tienen los iraníes, ni el mar Caspio y el corredor que permite a Rusia e Irán moverse entre sí sin cruzar ninguna otra frontera nacional. Y nadie puede interferir. Ni siquiera sabemos qué han estado construyendo allí durante los últimos años de su relación. Y recordemos que China tiene una frontera aún más grande y sin vigilancia con Rusia. Así que China, que es el coloso manufacturero del mundo, más importante, según Paul Krugman, que la base industrial de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, juntas. Bien, pues tienes la mayor capacidad de producción en China, que puede mover todo fácilmente hasta la frontera con Rusia, y desde ahí fácilmente por el mar Caspio hasta Teherán, que está cerca del Caspio. Bien, esa es la idea. Dicen que no tienen el equipo, que no tienen... Basta. Todo esto es una fantasía. Y es una fantasía para gente que nunca ha mirado un mapa, que no entiende la geografía de esa zona, ni nada de todo esto. Eso es lo primero. Ahora lo segundo. Un tema importante en las noticias y al que tú te has referido es la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP. Eso es muy relevante. La OPEP era una organización sólida, dirigida por Arabia Saudí, con los demás países siguiendo su línea para intentar controlar el mercado, al menos hasta cierto punto. Y lo que esto significa es que Arabia Saudí, que es la más afectada por esta decisión, queda ahora mucho más débil en su capacidad para controlar el negocio del petróleo a nivel mundial. Y eso es importante, no solo porque le complica la vida a Arabia Saudí, sino porque, al no poder controlar la situación, todos los demás van a depender de forma preocupante de lo que los saudíes, en su desesperación, puedan hacer a partir de ahora. ¿Por qué se fueron los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, no tengo información directa, pero esta es mi mejor suposición. Los Emiratos Árabes Unidos, como la mayoría de los países del Golfo, tomaron sus reservas en dólares y no solo compraron bonos del Tesoro y acciones y bonos estadounidenses, sino que poniéndose ambiciosos, usaron esas acciones y bonos como garantía para grandes préstamos. Es decir, los usaron como colateral, algo bastante normal a ese nivel de negocio. Michael lo sabe perfectamente. Financiaban así un papel cada vez mayor para sí mismos en los proyectos que tuvieran entre manos. Y no olvidemos que quieren que Abu Dhabi sea el centro mundial de las finanzas y la riqueza. Tienen deudas enormes, tienen que pagar esas deudas. Y para poder hacerlo, necesitan ingresos del petróleo. Y los necesitan ya, no la semana que viene, no el mes que viene. Ahora, y si no, pues o van a Estados Unidos y venden sus activos en dólares, cosa que, por lo que yo sé, puede que ya hayan hecho.
for all I know, they have already done. They're desperate. Even if they haven't done it, they're desperate. Están desesperados. Aunque no lo hayan hecho todavía, están desesperados. Y creo que lo que están haciendo es mirar el negocio del petróleo y decidir que nunca más veremos precios del petróleo tan altos. Que la transición hacia fuentes no petroleras va a acelerarse mucho con todo lo que está ocurriendo ahora. Así que la mejor idea es esta: vender todo el petróleo posible mientras los precios sigan tan altos. Eso era algo que no podían hacer siendo parte de la OPEP y que sí pueden hacer si están fuera de la OPEP. Pueden hacerlo porque, si lo entiendo bien, su capacidad es de millones de barriles al día, más de lo que están vendiendo ahora. Así que pueden vender mucho más, aprovechar estos precios altos, asegurar una ganancia enorme, saldar todas sus deudas y acumular reservas para el periodo que viene, cuando el petróleo ya no será lo que ha sido a lo largo de toda su historia hasta ahora. Así que están intentando salir adelante en una situación complicada. Y no creo que sea tan diferente en los otros estados del Golfo. Podría haber diferencias, sí, pero no tanto en cuanto a su comportamiento y su nivel de dependencia. Claro, quieren un gran acuerdo de intercambio con Estados Unidos. Quieren conseguir muchos dólares rápidamente, que al final es lo que hace ese tipo de acuerdo, porque los necesitan de verdad. Es el mismo problema. La independencia respecto a la OPEP y el acuerdo de intercambio les permiten manejar una situación desesperada. Todo esto significa que Irán tiene aún más influencia sobre esta situación de lo que quizá le habíamos reconocido. Último punto. Y sé que son temas distintos, pero están conectados. Estados Unidos anunció con gran orgullo que su crecimiento económico actual es del 2% anual. Bueno, para Estados Unidos eso está bastante bien. El crecimiento de China ronda el 5%. Y esa relación, en la que los chinos crecen entre 2 y 3 veces más rápido que Estados Unidos, se ha mantenido durante más de 30 años. China está alcanzando y superando. Y las mismas medidas que Scott Bessent dice: te haremos esto, te haremos aquello. Alguien debería agarrarle por las solapas y decirle: te equivocas, amigo. No eres el perro que mueve la cola. Te estás convirtiendo en la cola de otro perro y le estás enseñando a ese perro cómo tratarte dentro de unos años. Deberías pensarlo bien antes de seguir con esta desastrosa consolidación de la alianza entre China, Rusia e Irán. Michael, Nima, tengo que elegir. Has empezado preguntando por el efecto de las sanciones estadounidenses y luego Richard ha mencionado el tema de los acuerdos de intercambio. Tengo bastante que decir sobre ambos asuntos. ¿De cuál quieres que hable? creo que es mejor empezar hablando de las sanciones y de la forma en que Scott Bessent está intentando presionar a una economía. Vale. Es evidente que los mandos militares le han dicho a Trump que una invasión armada con tropas está descartada. Y también que incluso un ataque aéreo, desde luego con aviones, tampoco es una opción. Así que Estados Unidos no puede llevar a cabo la respuesta militar que Trump ha considerado durante todo este tiempo como la principal amenaza, porque los militares le han dicho: vamos a perder. Todos los planes de guerra que han hecho muestran claramente que perderían por mucho. Entonces, ¿qué puede hacer Trump? Lo único que puede hacer es imponer sanciones. Por eso ha cambiado la estrategia, alejándola del ámbito militar, y se la ha pasado básicamente a Bessent para aplicar sanciones financieras. Y eso significa puntos de estrangulamiento. Bueno, todos esos puntos de estrangulamiento, como dijo Bessent, en realidad tienen que ver con China. La idea central es impedir que China se beneficie de la reanudación del comercio de la OPEP y sobre todo del comercio con Irán, que está denominado en moneda china y que en esencia se basará en China. Entonces, ¿qué pueden hacer otros países para afrontar todo esto? Todos se enfrentan al mismo problema. Si no hacen nada,
si dejan que Trump imponga esas sanciones que impiden a sus bancos procesar depósitos, transacciones o transferencias de pago procedentes de Irán, esos bancos acabarán, presumiblemente, fuera del negocio. Bueno, la única forma de resolverlo, y puede que lleve algo de tiempo, es liberarse de todas esas amenazas. ¿Y cómo se hace eso? En otras palabras, creo que la única manera de romper con esa situación es resistir y aguantar. Por ejemplo, la única forma de evitarlo. Estados Unidos intentó amenazar a otros países diciendo: vamos a bloquear todos vuestros bancos extranjeros del sistema de compensación bancaria SWIFT si no seguís nuestra línea diplomática. Bueno, lo que pasó fue que China creó una alternativa, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, que cobra mucho menos por procesar transacciones que SWIFT. Así que ahora los países tienen una opción distinta al sistema SWIFT. Y esto es un modelo de lo que pueden hacer para afrontar las sanciones financieras que Trump está imponiendo. Si Trump va a convertir el sistema del dólar y el sistema financiero internacional en un arma, del mismo modo que ha intentado hacerlo con el sistema SWIFT, que en teoría se gestionaba desde Bélgica, entonces la alternativa es crear un sistema independiente pero paralelo para todo esto. Supongo que se podría decir que Estados Unidos podría bloquear todas las transacciones con esos bancos. Esto es una destrucción financiera mutuamente asegurada. Estados Unidos está diciendo: destruiremos vuestra economía, vuestro sistema financiero, que es esencial para que funcione vuestra economía, si no aisláis a Irán y a China del modo que nosotros hemos indicado. Bueno, lo único que pueden hacer es llamarle el farol y decir: puedes intentar congelarlo todo, pero nosotros trabajaremos juntos lo más rápido posible para crear un sistema alternativo. Así, en el futuro, nuestros bancos serán completamente independientes de Estados Unidos, tan independientes que no tendréis ningún poder sobre nosotros para crear un punto de estrangulamiento como este otra vez, porque no os estaremos utilizando. Estamos desdolarizando todo, y probablemente les llevará unos años desarrollarlo. Pero lo que está haciendo Trump una y otra vez es convertir las finanzas en un arma, convertir el comercio en un arma. Lo mismo está ocurriendo con su uso del comercio del petróleo como arma. ¿Qué pueden hacer otros países? Pues en primer lugar pueden decir: de acuerdo, si nos vais a cortar el suministro de petróleo, lo que haremos será reorientar nuestro comercio energético con Rusia, Irán y otros países amigos, alejándonos de Estados Unidos. Pero sobre todo, y este es un punto que los ecologistas han destacado en la última semana, podemos alejarnos del petróleo, del gas y de los combustibles de carbono. Podemos avanzar hacia la energía eólica, la solar y la nuclear. La ironía es que las tres alternativas al petróleo y al gas dependen de tecnologías desarrolladas por China. Así que lo que está haciendo Trump, igual que al convertir en armas el sistema SWIFT, los bancos y el comercio del petróleo, es empujar a otros países hacia la órbita de China en todos estos ámbitos. En última instancia, esto va a ser destructivo, porque está empujando a otros países a alejarse de un sistema internacional basado en la capacidad de Estados Unidos para convertir la economía mundial en una red de puntos de estrangulamiento. Y aquí, la escala es importante. Cuantos más países decidan salirse de este sistema de control estadounidense, más fácil será unirse a una alternativa que recupere el sentido original del comercio y la inversión, antes de que Estados Unidos lo convirtiera todo en un arma. Es decir, volver a un sistema de beneficio mutuo, que es el principio básico de la política china. Ese es el gran contexto. Todo esto va a generar a corto plazo la amenaza de un colapso en la economía mundial. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues bien, esto es la introducción, la transición hacia lo que acaba de explicar Richard. ¿Qué tiene que ver todo esto con que los Emiratos Árabes Unidos se retiren de la OPEP? Pues bien, the UAE withdrawing from OPEC. Well,
Aquí está el problema que tienen Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, tal y como ha explicado Richard. Ellos mismos están muy endeudados, a pesar de todas las inversiones que tienen en Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Arabia Saudí ya ha dicho lo que va a hacer. Dicen, no vamos a poder exportar petróleo y obtener ingresos que luego transfiramos a nuestras cuentas en Estados Unidos para invertirlos allí, comprando bonos y acciones con la idea de ganar más dinero. De hecho, tenemos que cubrir el déficit de ingresos que necesitamos para mantener a flote muchas de nuestras empresas. Tenemos que empezar a vender inversiones en Estados Unidos. El problema es que esas inversiones no son solo bonos del gobierno estadounidense, que han bajado de precio a medida que han subido los tipos de interés. Pero muchas de esas inversiones son de capital privado, y ese tipo de inversiones no son líquidas. Además, la economía estadounidense ahora mismo es la más apalancada por deuda del mundo, igual que lo era en 1929, antes de la crisis bursátil que provocó la Gran Depresión. Así que Emiratos Árabes Unidos tiene el mismo problema que Arabia Saudí. Imaginemos que quieren vender sus inversiones en Blackstone porque han puesto mucho dinero en fondos de capital privado. El problema es que Blackstone ha bloqueado las retiradas del sistema. Y hay muchas otras inversiones de capital privado en las que todo el mundo intenta salir y recuperar, al menos lo que había invertido al principio. Pero las inversiones que tienen en muchas de esas empresas tecnológicas y en esos fondos de inversión se están vendiendo con un gran descuento, un 20, un 30% menos si retiras tu dinero ahora. Porque hay una toma de conciencia, como ha dicho Jamie Dimon en los últimos días, de que todo el sistema financiero estadounidense está sobreendeudado. Entonces, ¿qué puede hacer Emiratos Árabes Unidos frente a Estados Unidos? Dice, mira, vuestro ataque a Irán, no hablasteis con nosotros, no nos consultasteis antes de atacar a Irán. Esto nos está generando un problema financiero. Nos estáis obligando a asumir una pérdida enorme al vender estas inversiones estadounidenses que habíamos reinvertido en vuestra economía con un gran descuento. Y Biden ha dicho, bueno, tenemos una alternativa, son los acuerdos de intercambio, los swap agreements. En lugar de que tengas que vender, digamos, $100 millones en inversiones en valores estadounidenses y hacer que su precio se desplome en el proceso, crearemos un acuerdo de intercambio. Tú nos das 100 millones de tu moneda y nosotros te damos $100 millones estadounidenses a cambio. Así no tienes que vender tus inversiones y por tanto no provocas una caída en el mercado estadounidense. Eso es en realidad lo único que le importa a Biden. No le preocupa salvar a Irán o Arabia Saudí de sufrir pérdidas. Lo que quiere es evitar que el sistema bancario y el mercado financiero de Estados Unidos sufran pérdidas. Y lo que ha dicho Biden es, bueno, lo que hemos hecho con los Emiratos Árabes Unidos, podemos hacerlo con todos los demás países. Ahora mismo, en todo el sur global, se está viviendo una crisis como consecuencia del aumento de los precios de la energía. Bueno, ¿qué puede hacer Biden? Estos países le están diciendo a Estados Unidos, mira, con tu guerra con Irán, el bloqueo del transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz y la subida de precios, no podemos permitirnos a la vez importar el petróleo que necesitamos para mantener nuestras fábricas en marcha y nuestras casas con luz, y además pagar las deudas que tenemos contigo. Vamos a tener que recortar algo, y tendremos que anteponer nuestros propios intereses, porque no vamos a dejar que se destruya nuestra economía solo para pagar todos los préstamos que nos habéis hecho para financiar un sistema en el que nos habéis encerrado y en el que acumulamos déficits cada vez mayores. Así que creo que Biden está diciendo, pues imprimiremos el dinero, vamos a convertir la economía mundial entera en lo mismo que hemos hecho con la economía estadounidense, un esquema Ponzi.
Te prestarán el dinero para mantener a flote todo este sistema que sigue funcionando con un déficit constante. Simplemente seguirán imprimiendo dinero para mantener al menos el sistema financiero a flote. De eso se trata todo. Y así, mientras por un lado intentan sostener el sistema financiero con estos intercambios, por otro amenazan con bloquear todos los bancos que usan cuentas iraníes, que creo son muchos países. Con eso, está amenazando con hacer colapsar el sistema financiero. Eso es lo que llamamos una contradicción interna dentro de toda la estrategia imperial estadounidense. Algo tiene que ceder. De un modo u otro, por cualquiera de estas vías, la economía mundial acabará desmoronándose y colapsando como resultado del ataque de Estados Unidos a Irán y de las consecuencias de aumentar drásticamente los precios internacionales del petróleo y de impedir por completo el comercio de crudo. Richard, esto fue lo que escuchamos de la estimación del Departamento de Defensa sobre esta operación contra Irán. Esto fue lo que gané. Hoy estamos gastando unos 25.000 millones de dólares en la operación Furia Épica. La mayor parte de ese dinero se destina a municiones. Una parte, obviamente, corresponde a operaciones, mantenimiento y sustitución de equipos. Prepararemos un presupuesto suplementario a través de la Casa Blanca que se enviará al Congreso en cuanto tengamos una evaluación completa del coste del conflicto. Entonces, ¿estás diciendo que el coste total a estas alturas es de 25.000 millones de dólares? Sí, esa es nuestra estimación del coste. Lo que está pasando en los otros informes, Richard, los que salieron en CNN y en el New York Times, es que ambos dicen que las reservas de Estados Unidos, en lo que se refiere a los misiles JASSM y a los interceptores, ese sistema y el sistema Patriot, están por debajo del 50%. Es decir, tienen la mitad de lo que tenían antes de que todo esto empezara. Pero nuestro amigo del podcast, Larry Johnson, calcula que en el caso del sistema THAAD, el sistema de defensa aérea, y de los JASSM, que son importantes para las capacidades ofensivas de Estados Unidos a la hora de atacar objetivos fuera del espacio aéreo iraní, tienen un alcance que les permite llegar a objetivos dentro de Irán, incluso bastante al interior del país. Tienen menos del 10% en el arsenal estadounidense. En cambio, según sus estimaciones sobre los drones y misiles iraníes, básicamente están diciendo que Irán conserva alrededor del 70% del arsenal que tenía antes de que empezara esta guerra. Así que los iraníes han gastado un 30% más o menos, y Estados Unidos, como he mencionado. ¿Cuál es el cálculo? ¿Cómo interpreta usted la forma en que estas cifras están funcionando para la administración Trump? Mira, de verdad tengo que decirlo, y supongo que lo repetiré una y otra vez. Tomarse en serio lo que dicen en esas audiencias es absurdo. No te cuentan cuál es su situación real. Si se han quedado sin recursos, te aseguro que no quieren que nadie, y menos los iraníes, los rusos o los chinos, sepan hasta qué punto se han quedado sin ellos. Igual que intentan mantener en secreto cuánto tienen realmente. Y desde luego no quieren pasar vergüenza con preguntas sobre los detalles, porque no quieren hablar de nada de eso. Lo cual, por cierto, entiendo perfectamente. Es esta especie de locura tan americana en la que ya sabes, se supone que tienes que ser transparente, así que montas un teatro de transparencia, pero en realidad no lo eres. Que yo sepa, ningún gobierno es especialmente transparente en ese tema, tampoco los del otro lado. Así que estas estimaciones, bueno, nos están costando esta cantidad. Quiero recordar que las estimaciones del coste de la guerra de Irak, de la de Afganistán o de la de Vietnam variaban muchísimo. Todo tipo de instituciones académicas presentaron cifras muy distintas de las que daban los políticos, y nunca se llegó a una conclusión. Al final, uno puede escoger las que quiera.
y mucha gente construye su argumento eligiendo una cifra grande si le conviene o una pequeña si le viene mejor. Or a small one, if that's what's better for your argument. We can't get lost in that. No podemos perdernos en ese proceso. Lo que significan estos números para quien le interese es que solo hay que tomarse en serio los órdenes de magnitud. Bien, 25,000 millones de dólares. Es una cantidad enorme de dinero. Con eso ya podemos contar la historia clásica de armas o mantequilla. Cifras enormes. 25,000 millones es más de lo que se ahorró con todo lo que hizo Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Durante meses nos dijeron que despidió a esa gente, que cerró el sistema educativo. Pues bien, 25,000 millones habrían hecho que todo eso fuera innecesario. Así que, en resumen, estamos eligiendo armas en lugar de mantequilla. Y esa es una historia muy antigua. Guns over butter. And that's an old story. We knew it before. These numbers simply make it. Ya lo sabíamos antes. Estas cifras simplemente lo dejan claro. Ha habido al menos una docena de informes militares en la literatura europea que yo sigo, que muestran que los iraníes entendieron hace mucho y con mucha astucia hasta qué punto se puede saber algo mediante la vigilancia electrónica y hasta qué punto no. Así que al final no es tan difícil tener unos camiones, una grúa y un edificio que parezca un silo de misiles. Pero eso es todo. Solo lo parece. No hay ningún misil dentro. A unos 16 kilómetros hay otro. Y a otros 16 kilómetros otro más. Y así, sin fin. Algunos de ellos sí tienen un misil dentro. Some of them have a missile in them. Some of them don't. And since it is Algunos de ellos no lo hacen. Y como esto es extremadamente barato de hacer, tienes silos de misiles falsos por todas partes. Entonces la broma es que Estados Unidos usa un misil de 10 millones de dólares para destruir un silo falso que cuesta 500. Y lo hace una y otra vez. Así que se da esa situación absurda. No han gastado gran parte de lo que realmente tienen. Y Estados Unidos ha... Pero ya sabes, esta historia curiosa se parece a la que se cuenta sobre la Revolución Americana. Los británicos envían un ejército para reprimir la revolución aquí, y los granjeros americanos, con sus rifles primitivos, corriendo de un lado a otro detrás de un árbol, conocen mucho mejor el terreno, lo que es y lo que no es. Y al final, toda la tecnología avanzada que los británicos podían desplegar, su poder militar repartido por todo el imperio, acaba siendo incapaz, 2 veces, en 1776 y otra vez en 1812, de derrotar a Estados Unidos. again in 1812 to defeat the United States. That's what we're watching. It's now the United States. Eso es lo que estamos viendo. Ahora le toca a Estados Unidos pasar vergüenza. Es el turno de Estados Unidos de vivir la misma experiencia que tuvieron los británicos, cuando su gran marina no les sirvió de ayuda porque tuvieron que desembarcar tropas, y esas tropas, en las condiciones de Nueva Inglaterra, no pudieron hacer gran cosa. Vale, la tecnología es distinta, pero la historia es prácticamente la misma. Y el espectáculo, déjame insistir en esto. Hay un espectáculo aquí que no deberíamos pasar por alto. No puede usar la fuerza aérea porque los bombardeos no funcionaron. Es decir, bombardeó durante unas semanas y nada, no consiguió nada, ¿verdad? Así que los bombardeos no funcionan. Poner tropas sobre el terreno, eso tampoco parece que vaya a funcionar. Así que, como nos recuerda Michael, o quizá lo dijiste tú, Nima, eligió la Marina. He chose the Navy. But here's the condition. In choosing the Navy, Pero aquí está la cuestión. En el mismo momento en que elige a la Armada para asumir una de sus mayores misiones en muchos años, el bloqueo global del tráfico marítimo hacia y desde Irán, esa misma semana despide al jefe de la Armada. Es una locura. No es el momento de cambiar. ¿Qué? Ahora bien, eso puede significar dos cosas. O había una oposición enorme por parte de ese jefe naval a lo que estaban haciendo, y si fue así, eso ya dice mucho. O no la había, y entonces también dice mucho que despidieran al responsable del mayor esfuerzo que están emprendiendo. No tiene ningún sentido, de ninguna manera racional de actuar. Además, no tengo ni idea, no soy experto en temas navales, pero ¿cómo se hace un bloqueo cuando en realidad se trata del mundo entero?
Los barcos iraníes pueden salir por el estrecho de Hormuz. Iranian ships can get out of the Strait of Hormuz. They've been doing that, if I understand correctly, throughout this whole. Han estado haciendo eso, si lo entiendo bien, durante toda esta historia. Saben moverse por la costa, pueden esconderse y luego salen a los océanos más grandes y van en todas direcciones. ¿De verdad va a ser un bloqueo global? Y si lo fuera, tendría que hacerse con poder aéreo, porque en realidad habría que seguir a esos barcos. ¿Y luego qué? ¿Hacerles lo mismo que a esos pescadores en el Caribe y en el Pacífico? Porque, por cierto, han vuelto a hacerlo, matar a esa gente en los barcos. Y de eso también deberíamos estar hablando, porque eso es una ejecución sumaria extrajudicial. Viola todas las leyes internacionales del mar. Es algo extraordinario. Pero es increíble pensar que van a poder controlar todo esto solo con un barco. Y no creo que esto vaya a ninguna parte. Es simplemente su negativa a resolver la contradicción con la que empezamos. Si tenemos razón, y él está bajo la presión de AIPAC y todo eso, para mantenerse firme, y al mismo tiempo bajo la presión de la economía para poner fin a esto, y no puede resolverlo. Bueno, no le veo en posición de hacerlo en ningún momento, a menos que una de esas dos cosas cambie. Así que me queda una pregunta, que quizá podáis responder Nima o Michael. ¿Cuánto daño ha causado y está causando a Israel, Irán desde Irán y Hezbollah desde el Líbano? Porque, llegado un punto, es posible que incluso con un gobierno como el de Netanyahu, los israelíes quieran que esto se detenga por lo que les está costando. Creo que hay algún tipo de conflicto en Israel, Richard, porque la supervivencia de Netanyahu está ahora mismo en primera línea. No le importa la economía del país, está luchando hasta el final por su propia supervivencia. Michael, adelante, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, Richard, podrías haber preguntado lo mismo. ¿Cuánto daño está causando la guerra en la política de Trump a Estados Unidos? Quiero retomar el punto que mencionaste al principio de tu último comentario sobre ese debate de armas o mantequilla. Ese fue precisamente el argumento que ayudó a poner fin a la guerra de Vietnam. A mediados de los 60 yo formaba parte del grupo conocido como los Tres de Columbia, Seymour Melman, que escribía sobre el capitalismo del Pentágono y era activo dentro del Partido Demócrata, Terence McCarthy y yo mismo. Escribíamos en Ramparts y en otras revistas y recorríamos el país hablando de ello. Incluso publiqué muchos artículos en la prensa católica sobre este tema. Y señalábamos algo muy claro. Mirad lo que la guerra de Vietnam le estaba haciendo a la economía estadounidense. Pues bien, hagamos hoy la misma pregunta. Y ese es exactamente el punto, Richard. Tienes razón. De esto es de lo que deberíamos estar hablando en Estados Unidos. ¿Cuál es el efecto sobre la economía estadounidense? Pues bien, la realidad es que $25,000 millones no es una cifra grande. Compáralo con el $1,5 billion del presupuesto militar total del país. Y veamos cuáles son los costes reales. Recuerda que hubo un estudio sobre la guerra de Irak que calculó que acabaría costando a Estados Unidos unos $3 billones. Si se tienen en cuenta todos los pagos de intereses de la deuda exterior, de la deuda del Tesoro estadounidense que se contrajo para financiar ese gasto militar, todo el déficit acumulado y además los costes de la administración de veteranos por los soldados heridos y fallecidos. Todos esos costes a largo plazo. Y los $25,000 millones son solo los costes directos actuales. Pero ¿cuánto va a costar reponer todos los misiles, los aviones y el armamento de Estados Unidos que ya se han utilizado, como tú señalabas? Eso no lo están incluyendo en esos $25,000 millones, porque ese dinero aún no se ha gastado. ¿Pero cuánto va a costar eso? ¿200,000 millones? ¿300,000 millones? Si añadimos los intereses de la deuda durante la próxima generación, en realidad ya estamos hablando de más de $1 billón, diría yo.
¿Por qué hoy no hay oposición a la guerra con Irán, como la hubo con la guerra de Vietnam? Cuando todos hacíamos cálculos sobre lo que iban a suponer estos costes, solo los costes financieros y los costes humanos, sin mencionar el impacto que todo esto tendrá en la reestructuración de la economía mundial. Entonces, ¿cuánto va a tener que pagar la economía estadounidense para reconstruir su arsenal militar y volver a hacerlo todo otra vez cuando luche contra China? ¿Y cuál va a ser el coste para China? ¿100 billones de dólares? Ese es el orden de magnitud que Estados Unidos intenta reducir. Así que no es que estén mintiendo sobre los 25,000 millones que han gastado directamente sino que están desviando la atención del hecho de que hay que tener en cuenta las consecuencias de lo que se ha hecho. ¿Cuáles son los costes a largo plazo? ¿En qué se van a traducir? ¿Y qué efecto tendrán sobre la economía estadounidense? Richard, ayer le preguntaron a Pete Hegseth si Estados Unidos está ganando la guerra con Irán. Y así fue como respondió Pete Hegseth. Inemmer, Kerrysam's ganale? I värmen to enkheim till this gas usijuts remer tolbracinde. Pero you terstes neinaldak? Choose. Entonces tú llamarías a que Irán cierre el estrecho de Hormuz una victoria. Bueno, yo diría lo que mantenemos es que no permite que entren y salgan en nada de los puertos iraníes. Así que, en cierto modo, hemos bloqueado su bloqueo. Así que ellos nos han bloqueado y luego nosotros hemos bloqueado su bloqueo. Es como decir, te toca. O, ya sabes, como si el presidente Madison hubiera dicho, bueno, los británicos acaban de quemar Washington, pero no pasa nada, nosotros también lo vamos a quemar. Sí, y Richard, la realidad es lo que está ocurriendo. La última propuesta que se está negociando entre Irán y Estados Unidos. Irán ha presentado un plan en 3 pasos. El primer paso sería, ya sabes, poner fin a la guerra en todos los frentes entre Irán y Estados Unidos, entre Israel y Líbano. Ese sería el primer paso. El segundo paso tendría que ver con el estrecho de Hormuz. ¿Cómo pueden negociar y aportar algo de sensatez a lo que está pasando? Negociar con Estados Unidos, teniendo en cuenta la situación del estrecho de Hormuz y el nuevo mecanismo que Irán y Omán están definiendo para ese estrecho. Y el tercer paso sería el programa nuclear de Irán. Lo curioso es que esos 2 primeros pasos ni siquiera formaban parte del asunto antes de que empezara esta guerra. Todo giraba en torno al programa nuclear iraní. Ahora, Irán dice no, primero vamos a hablar de esos 2 pasos, y después de este tercer paso. Y según tu interpretación, porque de alguna manera cuando uno observa la situación, el problema principal, porque la administración Trump, no sé si has oído, si has escuchado al secretario de Energía, Chris Wright, lo que dijo sobre el objetivo principal de esta operación. Esto fue lo que dijo Richard. En este país, si el mayor patrocinador del terrorismo del mundo tuviera armas nucleares que pudiera lanzar contra tu ciudad, Estados Unidos y el presidente Trump decidieron que eso era totalmente inaceptable. Es una amenaza existencial para la región de Oriente Medio, para la economía mundial, para Estados Unidos y para todos nuestros aliados. Él tomó la difícil decisión de poner fin a ese riesgo. Podríamos ignorarlo, claro. Hoy todo parece ir bien. Pero mira, cuando tienes cáncer, todo está bien hasta que empiezas la quimioterapia. Y entonces ya no estás bien, pero estás eliminando el cáncer que te mataría. Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Antes de que esto se convierta en un Irán con armas nucleares, el presidente Trump tuvo el valor de decir, vamos a poner fin a eso. No permitiremos que el mundo esté sometido a esa amenaza. Y sí, es cierto que se ha sentido frustrado porque ha recibido, de parte de algunos de nuestros aliados europeos, no de todos, por supuesto, muchas críticas y presión por hacerlo. Creo que está plenamente justificado.
Y sí, nos gustaría contar con más apoyo y más respaldo en lo que estamos haciendo. No lo hacemos solo por Estados Unidos, lo hacemos por el mundo. Pero saldremos adelante. Irán no conseguirá armas nucleares. Las cosas volverán a la normalidad en Oriente Medio y estaremos en una situación mucho mejor. Pero estos son roces y obstáculos en el camino. ¿Sabes lo curioso, Richard? Es que el tema del programa nuclear de Irán ya estaba sobre la mesa antes de que empezara esta guerra. Estaban negociando sobre eso. ¿Entiendes lo que está pasando? Bueno, ya sabes, esta gente de la que nos estás poniendo fragmentos no es precisamente, como solíamos decir, la más lista del lugar. Escucha al señor Wright. Al principio, el señor Trump aparece como si nos estuviera protegiendo de las armas nucleares que tienen los iraníes. Pero al final de su intervención, habla de las armas nucleares que los iraníes tendrán. Y claro, antes de ir a la guerra, la diferencia entre las tienen y las tendrán es fundamental. Porque en ese punto, lo que haces es negociar para que no consigan lo que todavía no tienen. Y según todo lo que nos dijo la Agencia Internacional de Energía Atómica, por las inspecciones y por todo lo demás, aún estaban bastante lejos de conseguirlo. Quiero recordar a la gente que Benjamín Netanyahu, el líder de Israel, lleva 25 años hablando del peligro de las armas nucleares en Irán. Y no hay ninguna prueba, en ningún momento, de que las tuvieran. Cuando se le ha presionado, incluso cuando Israel bombardeó lugares en Irán, se trataba de sitios donde en el futuro podrían fabricar armas nucleares, no de que ya las tuvieran. Y sobre todo, habría sido muy extraño bombardear un lugar que ya tuviera un arma nuclear, porque eso podría causar un daño indescriptible. Las contradicciones aquí son tan evidentes, tan exageradas, que creo que muchos estadounidenses simplemente las filtran. Es como cuando uno ignora las tonterías que dice alguien enfadado para intentar entender qué es lo que realmente le molesta. No les hagas caso. Tienen un miedo terrible al dragón. No hay ningún dragón, pero te das cuenta de que de verdad están asustados y te preguntas, ¿de qué tienen miedo exactamente? Este secretario de Energía, que es un completo necio, te cuenta una historia según la cual los europeos tienen la culpa por no ayudar en una guerra que se emprendió sin su conocimiento ni su participación. Nadie en su sano juicio diría semejante tontería. Y si de verdad crees que deberían haberte ayudado, a pesar de haberlos dejado fuera de la decisión, entonces tienes que decir algo al respecto. Tienes que explicar por qué sería razonable esperar apoyo de alguien a quien has excluido de una guerra que ocurre justo en su frontera. Quiero decir, de nuevo, hay que ser estadounidense, perdido en la locura de los medios de comunicación de este país, para no ver lo absurdo que es todo esto. También quiero insistir en algo que dice Brian Berletic. Creo que se pasa un poco, pero ha dado en el clavo con algo importante. Estados Unidos siente que se enfrenta a una alianza entre Rusia y China. Voy a dejar de lado el hecho de que esa alianza, que creo que es real, es en sí mismo un producto de la política estadounidense, porque eso aquí nunca se entiende, y no son capaces de asumirlo. Cuando lo digo, se les nota en la cara, se acabó. Pero para mí está claro, y por eso Estados Unidos entiende que tiene que enfrentarse a esta alianza. Así que se puede ver la situación actual de esta manera. Luchas contra los rusos hasta el último ucraniano. Eso no funciona. Ahora estás movilizando a Europa del mismo modo que movilizaste a Ucrania, para demonizar a Rusia y lanzarse contra ella, para tener una guerra entre Europa y Rusia, paralela y en el fondo una continuación de la guerra de Ucrania contra Rusia. Y confías en poder, de algún modo, neutralizar o superar a Irán, neutralizar o superar a Rusia, haciendo que los europeos, tus pueblos serviles, hagan lo que se les dice para que puedas concentrarte en China. Porque has llegado a la conclusión de que solo algo así podría darte siquiera una oportunidad de conseguirlo.
able to even have a chance of doing that. And why? Because your rate of growth is ¿Y por qué? Porque vuestro ritmo de crecimiento es del 2% al año y el de China es del 5%. Esa desigualdad es la clave y no saben cómo afrontarla. No tienen ninguna solución. De hecho, desmantelar el comercio internacional y adoptar esas políticas autárquicas de mirar hacia adentro va a frenar el crecimiento, porque significa que tendrás que pagar más por todo de lo que pagabas antes. No es un sistema eficiente, es una falta de eficiencia. Así que mi conclusión es esta: no estamos viendo una gran estrategia. Brian lo plantea así, pero yo no lo diría de esa manera. Yo lo diría así: esto es un grupo improvisado, asustado, de gobierno y de declive económico imperial que intenta desesperadamente, donde puede, frenar el curso de la historia. Y eso nunca funciona demasiado bien. the movement of history. And that never works real well. Sometimes that's what they for broke. And one A of the veces, reasons eso es lo que that, hacen, you might se la wonder, juegan del todo. why would they Y una de do las that? razones por las que, Supply of bueno, weaponry. uno podría preguntarse, ¿por qué dejarían que se agotara el suministro de armamento así? Quiero decir, o luchas una guerra y te aseguras de reponer, o no luchas y te dedicas a reponer. ¿Por qué pelear varias guerras, gastando misiles y drones, y luego tener que decir, vaya, solo nos queda un 10%? Yo sinceramente no me creo nada de eso. Hasta donde sé, toda esa historia de los recursos agotados es solo un mecanismo para conseguir que un Congreso muy dócil apruebe el dinero, y así justificar el aumento del presupuesto de defensa, que pasaría de los 900.000 millones actuales al 1,5 billones propuesto para el año que viene. ¿Por qué? Porque claro, hay que reponer todo lo que se ha usado. Ya sabes, así es como se juegan normalmente estos juegos. That's the normal way these games are played. But they're going to have difficulties, Richard. Van a tener because dificultades, we Richard, know most of porque these sabemos que la mayoría de esos misiles, missiles, interceptores y interceptors, JASSM JASSM, y ese tipo de these sort of misiles missiles, they necesitan need minerales de rare tierras earth raras que vienen de minerals China. coming from China. Estados Unidos no va a That's poder not reemplazarlos fácilmente. you know, Ese es, en mi replace opinión, them el problema al que se easily. enfrentan. That's the problem that they're facing, in my opinion. Yes, but we don't know how far the Chinese will go. Sí, pero no sabemos hasta qué punto los chinos estarán dispuestos a seguir apoyándoles, si eso sirve al menos para aplazar, si no para evitar, una guerra contra ellos, que saben que sería muy mala. Creo que es una cuestión abierta. Pienso que los chinos han sido extremadamente prudentes, igual que los iraníes. Ojo por ojo, no tomar la iniciativa. Si hacen algo, responder de forma proporcional, pero mostrar al mundo entero, y no creo que el mensaje haya pasado desapercibido, ¿quién es el agresor aquí? De hecho, en Irán, literalmente no tuvieron otra opción. Las circunstancias les empujaron a ser ellos quien invadieran. Into having to be the one who invades. And that was a difficult, it must have been a difficult decision. Y eso fue una decisión difícil. Debió de serlo. Acababan de pasar 4 años denunciando al máximo a la Unión Soviética por ser un país grande que invadía a uno pequeño. Y luego hacemos lo de Irán. Es como una broma. Quiero decir, ¿cómo se justifica eso? Eres el grande, estás trabajando en alianza con Israel, que es el grande de la región, y estás invadiendo a uno pequeño. Es bueno, ridículo. La población de Estados Unidos e Israel suma unos 335 millones de personas, e Irán tiene 92. O sea, una proporción de 5-1 en población, y mucho mayor si hablamos del PIB. Así que esto es una imposición en toda regla. Y eso te pasa factura en la ONU, te pasa factura en la opinión pública. In the UN, it hurts you in the court of public opinion, and they've done nothing to make that better. Y no han hecho nada para mejorar eso. La desesperación de Estados Unidos, insisto, no me parece un asunto menor. Matar a esos pescadores en sus pequeñas embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico es el comportamiento de un psicópata fuera de control. ¿Qué están haciendo? Quiero recordarle a la gente, una vez más, que cuando detenemos a personas implicadas en el tráfico de drogas, narcotraficantes, según el señor Hegseth, les damos un abogado, les damos un juicio, les damos la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y de presentar pruebas. Y si después de todo eso son declarados culpables, reciben una condena de prisión. No aplicamos la pena de muerte a los narcotraficantes. Capital punishment to drug traffickers.
So what is the government doing summarily? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Ejecutándolos sumariamente. Es algo extraordinario. ¿Qué demonios está pasando aquí? Que esto no sea un momento para audiencias públicas me parece absolutamente... No hay defensiva. No hay... Nadie en Estados Unidos se siente amenazado por esta gente. ¿Qué estáis haciendo? Y si tenéis que hacerlo, ¿por qué no los arrestáis? Tenéis una gran marina. Eso es lo que solían hacer. Arrestarlos, detener el barco, inspeccionar el barco. Si hay drogas, bueno, entonces hay un procedimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha saltado ese procedimiento? Sabemos que queríamos intimidar a Venezuela y a Cuba, así que eso explica parte de ello. Pero ahora, ¿qué? En fin, voy a parar aquí. Anyway, let me stop. Michael, we know that Donald Trump, he's gonna go Michael, to sabemos que Donald China Trump on va a May ir a China el 15 de mayo y He quiere wants conseguir to algún tipo de have victoria, some sort of, pero no victory. parece que vaya a lograr It nada seems antes that de ese he can't do viaje. anything before going Y China tiene la sensación de que si Estados Unidos China is decide, going, como if indican the esas US filtraciones desde have Washington, these leaks lanzar una nueva that operación, they're gonna un nuevo tipo de launch ataque terrestre en some Irán, sort of attack on estaría them, más que you know, encantada de ver cómo Estados China Unidos will se be destruye a sí see mismo how en the Asia United States is Occidental. destroying itself ¿Qué opinas, Michael? Antes de in terminemos, West Asia. Your take, Michael, before wrapping up. Michael, we don't. Michael, no te oímos. Sí, adelante. Go ahead. All that China can really do is sit. Todo lo que China puede hacer en realidad es sentarse en silencio y decir, de acuerdo, señor Trump, usted pidió venir a visitarnos. ¿Qué es lo que quiere decir? Y simplemente responderle. Voy a retomar dos cosas que están relacionadas con esto, con lo que dijo Richard. Él habló de lo absurdo de toda esta discusión sobre Irán y la bomba nuclear, pero esto no es una tontería, es una distracción. Esta pelea con Irán no tiene absolutamente nada que ver con una bomba nuclear, porque Irán, cuando se unió a la autoridad del Tratado de No Proliferación, la ONU, el señor Grossi, que dirige la ONU, habló con todos los físicos iraníes, entregó sus nombres a Israel y dijo, aquí tenéis a quienes tenéis que eliminar, asesinar, para aseguraros de que nadie que sepa física a un nivel alto pueda ni siquiera soñar con construir una bomba. On a high level cannot even dream of building a bomb. These dreams is Tulsi Gabbard. Como contó Tulsi Gabbard, todas y cada una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dijeron que allí no había ninguna bomba. Así que, cuando Trump dice que todo tiene que ver con la bomba atómica, en realidad significa que no van a decir de qué se trata. Todo gira en torno al petróleo, y no solo al hecho de que Irán se convierta en un productor de petróleo independiente que no podemos controlar, sino también a nuestra incapacidad para asfixiar la economía china impidiéndole acceder al petróleo. De eso, desde luego, China puede hablar. Y este enfoque en el petróleo es básicamente la clave. Cuando Trump, los negociadores y los grandes medios dicen que estamos haciendo exactamente lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, recuerdan lo que decía Goebbels. Siempre se puede justificar una guerra diciendo que estamos bajo amenaza. Así que Netanyahu, obsesionado con Goebbels, dice, ellos no lo hicieron a nosotros. Bueno, ¿y cómo vamos a hacérselo nosotros a ellos? Él dice, bueno, estamos amenazados por esta bomba atómica ficticia. Así que eso es solo una excusa, una forma de decir que estamos empezando algo nuevo. Como es ficticia, no hay manera de que tú, Irán, puedas decir, nunca más tendremos la capacidad física ni la capacidad intelectual para construir una bomba atómica. Eso equivale a decir que no va a haber debate. No vamos a hablar del final de la guerra. No vamos a hablar de que todo gira en torno al petróleo. Lo que van a hacer es impedir cualquier conversación para tener una excusa que les permita seguir bombardeando bajo ese pretexto. Y el último punto, cuando Richard retomó lo que tú y yo habíamos comentado antes del programa, Estados Unidos comparó el 5% del PIB de China. Todo el crecimiento del PIB estadounidense del año pasado, ese 2%, fue de carácter financiero. Fue el aumento del precio de la vivienda, tal y como lo calculan los propietarios. Es el aumento de los tipos de interés y de las comisiones por retraso, y es el aumento del gasto militar. Ese es todo el PIB.
todo el resto de la economía real, la economía industrial, la economía en la que vive la mayoría de los estadounidenses, se ha estado reduciendo. Así que, en realidad, ha caído. El concepto mismo de PIB es en gran parte ficticio. En cambio, China no incluye en su PIB los elementos que Estados Unidos considera crecimiento. La inflación de los precios inmobiliarios, la inflación de la deuda, los tipos de interés y el gasto militar, ese gasto excesivo en armamento carísimo. Así que en realidad China no solo crece al doble del ritmo de Estados Unidos. Probablemente sea unas 50 veces el ritmo minúsculo de Estados Unidos, pero es imposible calcularlo, porque el PIB estadounidense, la producción real, los ingresos reales y los productos están cayendo, no subiendo. Y esa caída se está agravando por la guerra en Irán. Sí. Sí, Just a final word. We really are Solo una última palabra. De verdad estamos viendo, y sé que esto resume gran parte de lo que hemos estado hablando durante el último año, más o menos. Todo esto son acciones sintomáticas y desesperadas de un imperio en declive. Todo. Si quieres el hilo que lo une todo, es esa idea desesperada de movilizar a Europa para que sea una gran Ucrania contra Rusia, amenazando desesperadamente con sanciones secundarias a los bancos chinos por parte de Estados Unidos, si se atreven. Esa grandiosidad. Y todo culmina con el rey Carlos al lado del aspirante a rey Trump, soltando las tonterías que salían de sus bocas, mientras Inglaterra se prepara, incluso en palabras de su propio rey, para ser, digamos, los serviles ucranianos en una guerra interminable contra Rusia que no pueden ganar. En fin, estamos viendo un reajuste mundial realmente desesperado, y lo estamos viviendo en directo. sí. Muchísimas gracias Richard y Michael por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Quizás. Thank you.